¿Qué tal, Magíster? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. Soy Miguel Díaz y en esta ocasión les hablaré sobre la tecnología cliente-servidor. Y para comenzar veremos en sí qué es cliente-servidor. Cliente-servidor se le denomina a la arquitectura que actualmente se utiliza como medio de comunicación entre dos dispositivos identificados, uno como cliente y otro como servidor. A los dispositivos que se les llama clientes hacen referencia a aquellos dispositivos como computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, entre otros, o incluso los mismos servidores que en ocasiones hacen peticiones hacia otros servidores. Estos a su vez utilizan software que permite esta comunicación con el servidor. Estas aplicaciones como navegadores o aplicaciones móviles, también terminales. Y del otro lado se encuentra el servidor, que es una estructura informática conocida también como una computadora o una máquina con elementos de grandes dimensiones en cuanto a memoria y almacenamiento se refiere. Los servidores son los que responden ante las solicitudes, como vemos en esta imagen, son los que responden ante las solicitudes de los usuarios, lo que indica que todo el tiempo están al pendiente y listos para responder ante cualquier petición. Además, la capacidad de respuesta tiene que ser en base a la demanda. Por ejemplo, un sitio con únicamente acceso local pues no tendrá la misma potencia que los servidores de aplicaciones de alcance mundial como Amazon, Netflix o Facebook, por ejemplo. Para continuar conociendo lo que es cliente-servidor, creo que vale la pena conocer un poco más de la historia, brevemente, claro. Y es que desde que el Internet empezó a utilizarse para tareas un poco más complejas, las tecnologías que se utilizaban fueron surgiendo o fueron evolucionando. En la década de los 60, específicamente en el año 64, esta arquitectura o esta idea de cliente-servidor surge del sistema llamado IBM Operating System 360. En este sistema se podían enviar peticiones de ejecución de tareas al sistema y el sistema respondía con la salida de la ejecución de las tareas. Este surgimiento de la tecnología se debía a que obviamente en aquellas épocas pues las computadoras eran enormes y caras y no se tenía el concepto ni la idea de computadoras pequeñas que se pudieran transportar o bien las computadoras personales, por lo que debían ser compartidas por varios usuarios, y ante la necesidad de utilizar y realizar ciertas tareas con la computadora, estas tareas se programaban para ejecutarse en horarios donde eran menos utilizadas. De este enfoque surge el término cliente-servidor, donde las empresas utilizan servidores justo para ejecutar programas y servicios y que los usuarios de sus computadoras, en este caso los clientes, utilizan o necesitan. Continuando un poco con la evolución de la arquitectura, esta evolución está fragmentada en 5 eras relacionadas a la computadora y a redes. Primero está la era de la computadora central. Esta se caracterizaba por prestar servicios únicamente a un grupo de usuarios, es decir, únicamente a los usuarios que estaban conectados a esa computadora central. Posteriormente surge la era de las computadoras dedicadas. En esta era las computadoras clientes, por decirlo así,
se conectaban a múltiples computadoras. Estas otras computadoras, que podría decirse que eran como servidores, estaban dedicadas únicamente a prestar un solo servicio, por lo que los usuarios se conectaban a diferentes computadoras dependiendo del servicio que se necesitaba. Luego tenemos la era de la conexión libre, y esta tuvo auge en el tiempo en que las computadoras de escritorio empezaron a utilizarse por todos lados, lo que permitió en aquel entonces que ciertas tareas pudiesen llevarse a cabo desde la computadora del usuario, empleando software de emulación de terminales para conectarse a las computadoras que prestasen el servicio. También tenemos la era del cómputo a través de redes. En topología de redes se encuentra una topología llamada Maya, que consiste en que todas las computadoras están conectadas con las demás entre sí. Pues esta era es similar o bien parecida o igual a esta topología, pues se permitía que la información se encontrara en una o varias computadoras, y estas, al estar conectadas con el resto, podían acceder a la información, permitiendo también la interacción. Y por último, la era de la arquitectura cliente-servidor. Esta es la era en la que actualmente nos encontramos, en donde cada usuario o cliente tiene la libertad de hacer peticiones hacia el servidor o servidores en cualquier momento, y procesar la información a su conveniencia. Por su parte, los servidores están al pendiente de responder las solicitudes que se le haga. Los clientes y servidores pueden estar conectados a cualquier tipo de red, LAN, MAN o WAN, por lo que los servidores, como mencionaba anteriormente, también pueden interactuar entre ellos. Bien, continuando con las características de la arquitectura cliente-servidor, encontramos varias. La primera es la conexión entre cliente y servidor. Existe una combinación entre usuario cliente y servidor recursos. Por una parte, el cliente sirve de interfaz de comunicación entre el usuario y el sistema o lo que se desea consultar, y el servidor sirve como software para proporcionar al cliente lo que solicite, como por ejemplo recursos, ficheros, acceso a la base de datos, impresoras u otros servicios. Otra característica es la diferencia entre cliente y servidor. Recursos como memoria, almacenamiento, procesador y terminales de entrada y salida. Estos recursos principales que poseen se diferencian grandemente, especialmente en aquellos servidores, como mencionábamos anteriormente, de escala mundial. Estos servidores tienen memoria, almacenamiento, procesador de dimensiones gigantescas, pues tienen mucha demanda y tienen que tener esa capacidad de responder. Otra característica es que los servidores tienen carácter pasivo, es decir, estos únicamente están a la espera de peticiones por parte de los clientes. También dice que no tiene una relación entre cliente y servidor, es decir, que no existe ninguna relación directa o establecida permanentemente entre cliente y servidor, ya que esa conexión es temporal, únicamente existe mientras el cliente y el servidor interactúan. Otra característica es el ambiente heterogéneo. Esto significa que existe diferencia entre el hardware y software
y sistema operativo que el cliente y servidor utiliza. Esta es una de las principales ventajas, pues no importa la diferencia entre estos componentes, lo que permite la conectividad entre distintos clientes y servidores. Más adelante les hablaré algo similar a una tecnología actual. Otra de las características es la escalabilidad horizontal, que permite agregar múltiples estaciones de trabajo al servidor sin afectar el rendimiento de este. Y por último, la vertical, permite mejorar las características del servidor o bien agregar más servidores. Bien, y continuando con un tema actual y una tecnología actual, les quiero hablar sobre Docker. Pero para comenzar y hacer referencia de Docker y la arquitectura cliente-servidor, tendría que contextualizar y hacerles entender por qué hago relación entre esta arquitectura y Docker. Por una parte, la característica que veíamos hace un momento de la arquitectura cliente-servidor es permitir conectar varias computadoras sin importar el hardware, sistema operativo y software que las computadoras o servidores posean. Al igual que esta característica, Docker lo que permite es colocar la aplicación o el software dentro de un contenedor y hacerla portable. De esta manera se podrá ejecutar dentro de cualquier dispositivo que tenga instalado Docker, sin necesidad de preparar un ambiente que debería permitir poder ejecutar dicha aplicación. Quizá algunos tengan experiencia de lo que mencionaré ahora, o como conocedores del mundo tecnológico y el desarrollo de aplicaciones, de software, sabemos que normalmente lo que se hace para desplegar aplicaciones o software es preparar el ambiente para que la aplicación pueda ejecutarse. Por ejemplo, hablemos de una aplicación Java. Necesitamos saber la versión que se necesita, instalarla, utilizar por ejemplo Maven o Tomcat para poder desplegarla, o bien para algún sitio web PHP, pues necesitamos preparar el ambiente, descargar la versión de PHP necesaria, utilizar Apache, la base de datos. Entonces todo ese escenario se necesita preparar. Esto mismo, en algunos casos, algunas funcionalidades, como por ejemplo en versiones de Java o PHP, Python, C, de cualquier lenguaje, dejan de existir en versiones recientes, y esto provoca que el software o la aplicación necesite que la máquina tenga características necesarias. Es decir, si tenemos una versión antigua pero la aplicación necesita una versión actual, necesitamos preparar ese ambiente. Entonces el objetivo de Docker es crear contenedores y que estos sean portables. En el contenedor se encuentra el software o colocamos la aplicación junto al ambiente necesario para el despliegue. Por ejemplo, le instalamos Java, le agregamos Maven, le agregamos Tomcat, le agregamos PHP, recursos, y esta podrá ejecutarse en cualquier máquina, en cualquier computadora que tenga Docker instalado. Entonces la ventaja principal es que la aplicación podrá ejecutarse sin importar el sistema operativo en que se esté ejecutando la imagen de Docker. Y bueno, además de esta tecnología Docker, y ya como comentario personal o final, considero que
la arquitectura cliente-servidor va a evolucionar poco a poco y que se ha dado. Por ejemplo, anteriormente los navegadores que se utilizaban pues únicamente hacían peticiones al servidor y este contestaba con texto plano y no había ninguna especie eh, en el sitio web, no era dinámico. Entonces de ahí surge el lenguaje JavaScript, que esta permite ejecutar ciertas tareas del cliente, es decir, las tareas entre el cliente y servidor son separadas. Quizá una tecnología un poco más reciente es React. React tiene una característica que se llama isomorfismo. Esta también conocida como JavaScript universal. Esta tiene la capacidad de tiene la capacidad de ejecutar el código tanto en el cliente como en el servidor. Y esto permite solucionar problemas de posicionamiento tradicionales, es decir, poder asignarle tareas tanto al servidor como al cliente. Y bueno, esto es algo acerca de la arquitectura cliente-servidor. Espero que les haya servido de mucho. Gracias.